¿Cómo están? Bienvenidos. Esta es otra edición de 26 Internacional. Hoy vamos a estar tratando dos temas muy importantes que tienen que ver con el temor que se está viviendo en el mundo. El primero de ellos, Siria y cómo sigue este tema. Y también otro que ha tenido repercusión internacional, como fue el caso, y como es también el caso, de la búsqueda del submarino Ara San Juan. Comenzamos. Esto es Siria. Hoy nos acompaña para tratar estos dos temas Horacio Calderón, que es analista internacional. Muy buenas noches y bienvenido, Horacio. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos aquí con el tema de Siria. El ataque, o el supuesto ataque, dicen los rusos, con gas, con cloro, a los oponentes de Al-Assad. Y hay un juego de guerra, es decir, varias alianzas, que Assad es un asesino, que es un dictador, que Rusia lo defiende, que Estados Unidos está contra Assad, pero además está contra Rusia. ¿Qué se puede esperar de toda esta situación que es muy confusa? Bueno, Manuel, acá hay que por lo menos ser objetivo, a pesar de que yo defiendo la estabilidad del régimen sirio, porque como muchos analistas y expertos, incluso militares del exterior coinciden, su derrumbe sería, por supuesto, funcional a los grupos terroristas que han operado en Siria, que continúan operando y que hasta hace poco lo hicieron hasta con un supuesto califato. Con respecto al ataque con armas químicas, yo quiero ser objetivo. Es decir, no se han utilizado armas químicas altamente letales, como es el BX o el sarín, pero sí se han utilizado gases clorados. ¿Con qué objeto y con qué objetivo? Bueno, el objetivo es desalojar a los terroristas de los enclaves cercanos a la capital de Siria, que es Damasco, ¿no? El objeto de los ataques con gas clorado es causar pánico en la población, en la cual está mimetizada la gran parte de la oposición terrorista. No estamos hablando de una oposición beligerante, laica, etc. Estoy hablando de cuadros vinculados con el ISIS y con otras organizaciones yihadistas, que dicho sea de paso también han sido respaldadas por Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, tangencialmente en algunos casos por Israel, etc. Es decir, se han utilizado compuestos clorados que causan muy pocas bajas por lo general los blancos, pero que en definitiva, bueno, han dado el pretexto para montar este show de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, y sobre todo el show de Donald Trump, que ha atacado, por supuesto, 3 blancos de Siria, un país que además estaba avisado por Rusia, que a su vez fue avisado por Estados Unidos, y no se puede uno explicar que una andanada de misiles de esta naturaleza, bombas de todo tipo, haya causado apenas un puñado de muertos. Pero ahora, si vos crees que todo esto se llevó a cabo para salvar la imagen, es decir, Occidente tenía que salvar la imagen, y otra cosa, ¿por qué tenía que salvar la imagen? Bueno, más que la imagen de Occidente, hay que ver los intereses de Gran Bretaña por un lado y de Francia por el otro. No me diga que seguimos viviendo como las consecuencias del tratado de Sykes-Picot, ¿no? No, yo creo que el tratado de Sykes-Picot ha dejado ya de existir, en tanto y en cuanto el surgimiento del ISIS y la fundación de este califato falso terminó con este acuerdo, con estas líneas del tratado que mencionas con mucho acierto, ¿no? Porque ha estado vigente durante muchísimo tiempo. Con respecto, para hacer, digamos, centrarme en lo principal, yo creo que Donald Trump ha visto en este ataque, en el pretexto que le dio Siria, la posibilidad de recuperar para Estados Unidos la capacidad de disuasión que había perdido durante toda la etapa de Barack Obama. Es decir, si un presidente, y sobre todo el presidente de la superpotencia hegemónica, por lo menos hasta hace poco, ¿no?, traza una línea roja, bueno, si alguien la traspasa tiene que cumplir. No sé si me explico con esto. Sí, está claro eso. Además, si a todo esto va acompañado Donald Trump con una serie de problemas domésticos bastante graves, me lleva a la conclusión de que aprovechó esta situación para lanzar este ataque que a mi juicio fue un circo, fue un show. Puedo plantearte un rompecabezas que yo también lo he comentado al aire en alguna ocasión, pero quiero que vos me des tu opinión. A ver, ¿estoy peleado con Rusia
después de haber felicitado a Vladimir Putin por su victoria, que antes me felicitó a mí por mi victoria, si yo fuera Donald Trump. Y además me pongo al lado de Gran Bretaña, que se está por ir de Europa, pero a la vez está siendo apoyada por Francia, que tiene sus problemas con Gran Bretaña, que se quiere ir de Europa, y también apoyan otros países europeos de la Unión Europea a Gran Bretaña, que se quiere ir de Europa, que además pertenecen a la OTAN, en la cual está Turquía, que odia a Bashar al-Assad, pero también no se llevaba muy bien con Rusia, pero ahora están juntos porque tienen un enemigo común, por ejemplo, los yihadistas para los turcos y los kurdos para los turcos, y además Rusia necesita a Siria, porque en realidad tiene dos bases, Tartus y una base aérea, los chinos miran desde afuera, Arabia Saudí con el nuevo Ben Salman, que va a ser seguramente el futuro rey y hombre fuerte, dice, bueno, los israelíes tienen derecho a tener su territorio ancestral. El problema es Irán. Jamenei, usted es el Hitler de Irán. E Israel, ¿en qué va en esa parte también de lo que está sucediendo? ¿Está bien el cuadro de situación? Bueno, en realidad lo que has descrito, yo lo defino en una sola palabra, es un caleidoscopio. Porque esta Turquía anti-yihadista que acabas de mencionar, le abrió las puertas a los peores terroristas de Europa para que circularan por sus fronteras hacia Siria, porque el objetivo de Turquía en su momento, ¿cuál era? Bueno, intentar expandir su propio territorio, romper ese corset que la dejó luego de la Primera Guerra Mundial, esa derrota, que le quitó territorio, que perdió las antiguas colonias árabes, y bueno, entonces parecía para Turquía en ese momento que era altamente probable que, permitiendo la irrupción de grupos terroristas a Siria, iba a conseguir como objetivo el derrocamiento del régimen laico de Bashar al-Assad. Hay que recordar además que Recep Erdogan es funcional, si no partícipe, de la agenda de la hermandad musulmana que tiene su corazón en Egipto. De manera tal que todo esto es un juego de poder parecido a ese famoso de los dados, de las fichas. O el TEC, ¿no? Bueno, no quería nombrar, no sabía si se podía, el famoso TEC. Sí, porque no, es el juego de la guerra. Claro, exactamente, pero con actores que cambian de posición. Claro. O sea, esto es un caleidoscopio, por eso yo digo... Bueno, a veces... tenés mucha razón en eso, Horacio, porque aquí es donde se está aplicando que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, y lo están aplicando muy bien los turcos. Exactamente, o sea, pero además, ¿qué causaron los turcos con esto? Bueno, que obviamente Estados Unidos y otras potencias, por ejemplo, Estados Unidos respaldó no tanto al ISIS, pero sí a Al-Qaeda. Claro. Porque permitió, de alguna forma, que se apoderara de la provincia de Idlib y de la capital de la provincia con armas estadounidenses, sentando a una mesa de negociaciones para que se pusieran de acuerdo a todos los grupos terroristas. Eso fue una obra del señor Barack Obama. Y nadie lo puede desmentir porque acá ya no... ¿Vos lo estás calificando de inoperante o de haber manejado mal el tema internacional? Bueno, Obama? Barack Obama tenía una agenda muy diferente a la de Donald Trump, una agenda globalista, una agenda, digamos, mal desarrollada. Sí, bueno, un presidente de Estados Unidos no puede ser Premio Nobel de la Paz. No puede ser, ni haberlo aceptado. Ni haberlo aceptado. Ni haber aceptado el Premio Nobel de la Paz, claro. Porque obviamente yo creo que hasta deberían quitarle ese premio, ¿no? Porque ha sido un lord de la guerra en realidad. Y Donald Trump es todo lo contrario, con su personalidad, si se quiere, en algunos aspectos grotesca. Vamos a ver cómo quedó OMS. Todo lo que estamos viendo, pero Donald Trump es un hombre que es antiglobalista, que dice America First, y eso significa, cuando dice America First, que le da vigencia al Estado-Nación como institución. Ahora, yo entiendo la postura tuya. Sí. Yo creo que algunos critican y califican a Bashar al-Assad, un oftalmólogo educado en Londres, muy inglés y muy modoso, sí, un tipo educado a la occidental. Tenemos como experiencia el tema de Saddam Hussein, tenemos el trágico de Libia. Exacto. Que transforma... aunque parezca... Hay un patrón en esto. ¿Hay un patrón? ¿Cuál es el patrón? El patrón en esto es, yo me hago la pregunta, ¿por qué Estados Unidos lideró una serie de campañas contra líderes que llaman dictadores, que seguramente lo fueron, o muy probablemente lo fueron, pero que eran todos laicos? Y la respuesta es muy concreta. Estados Unidos es un aliado y socio estratégico de los grupos terroristas desde antes de la caída del muro de Berlín. Ahora, el tema es que vos fijate como en Egipto, sí, porque estaba esa primavera árabe que solo se mantuvo en Túnez, que no fue, algunos no creyeron en eso, pero fue una gran oportunidad, creo yo. Y vos fíjate que Egipto se fue Mubarak, pero vino al-Sisi, y vamos a tener otro Mubarak con otro apellido. Es decir que, en definitiva, hay que seguir, ¿vos creés, manejando el mal menor
A ver, aquí se están jugando intereses, no nos engañemos más, Sí. porque aquí no hay ni buenos ni malos. Exactamente. Aquí están Rusia, los vos lo tuyos. dijiste, Rusia no está en Siria Quiere- para sí. defender a Siria, Sino para defender- los intereses de la Santa Rusia, que entre comillas, palabra que hasta el mismo Stalin pronunció en su Sí, momento. Recep Tayyip Erdogan, que se cree el nuevo Solimán. Exactamente. Y están Exacto. todos recordando los viejos imperios. ¿Te diste, Bueno, ¿no que te de diste alguna manera cuenta hay una una- regresión a eso. Hay una regresión. A la una llamada cosa- Liga Hanseática, que había que replantear un poco qué es, las antiguas alianzas, incluso la península escandinava lo vemos. Vemos ahora, por ejemplo, después hablaremos a lo mejor de submarino, a Suecia, por ejemplo, tirando bombas de profundidad a un submarino que supuestamente es de Rusia, etcétera. O sea que acá hay yo diría una regresión a la época de los regionalismos Sí. y de los nacionalismos. Yo si tengo que elegir, me quedo con la época de los nacionalismos. Vos sabés que yo Por era, definición. y todavía sigo no me siendo pidan lo partidario de lo que es la Unión Europea, donde los nacionalismos estaban siendo dejados de lado, las patrias, Sí, sí. por todo lo trágico que trajo. Pero vos fíjate esto, lo que está pasando con... Porque no es un tema, a ver, no es un tema menor, ¿eh? Nosotros no estamos en Marte, estamos en Argentina, pero el mundo nos afecta. Porque si vos ves el mapa de Europa, es igual al de la Primera Guerra Mundial. Pero por supuesto. ¿No te dice algo eso? Bueno, justamente estoy hablando de Por eso. la regresión. Y cuando yo hacía referencia a Turquía, que rompe el corset, quería romper el corset de la Anatolia, etcétera, para poder regresar a los antiguos territorios sometidos por ellos durante la vigencia del Imperio Otomano, bueno, acá es muy claro lo que ocurre en esta región, ¿no? Hay actores que tienen intereses, que tienen agendas. Yo no puedo decir esto es el eje del bien o el eje del mal. Ujú. ¿Cómo voy a encasillar o en el eje del bien, por ejemplo, de Estados Unidos, cuando ha sido aliado el eje del mal, del peor eje del mal, que es Al-Qaeda, por ejemplo? Una organización que mató más de 3.000 personas en un solo golpe en los Estados Unidos. Sin embargo, la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, en los tiempos de Barack Obama, que hizo, respaldó a los terroristas. ¿Por qué? Porque eran funcionales a sus propias agendas. Nos estamos olvidando de otro actor muy importante y que va a venir a tratar de llevarse la parte del león que le corresponde, que es China, Sí. que está mirando también, y vamos a tener un problema también con Japón. De hecho ha habido una reunión con Sí, sí. Shinzo Abe. Sí. Lo sumo todo este problema de Siria. ¿Cómo crees que puede terminar el tema de Siria? El tema de Siria, bueno, continuando un poco la idea de estos bombardeos tóxicos de parte del gobierno sirio, ellos quieren apurar los tiempos. ¿Para qué? Para cuando llegue el momento de sentarse a la mesa de las negociaciones, porque eso tarde o temprano tiene que llegar, por el retiro de Rusia y lo que fuera, bueno, tener la mayor cantidad de territorio bajo su propio control y, si es posible, recuperar la totalidad de lo que fue perdido durante los años que siguieron primero a la rebelión interna del año 2011 y luego continuaron con la historia que todos conocemos, pasando por el califato hasta la fecha. Entonces ellos están utilizando este tipo de armas que de alguna manera le permiten, cuidado que esto me parece a mí execrable, bajo todo punto de vista, le permite al régimen sirio que estando la población en caos, la gente ya no tiene en cuenta el terror que les causa las represalias de organizaciones como el ISIS, por ejemplo. Ellos quieren huir y huyen. Entonces, ¿qué sucede? Estos terroristas quedan solos en sus trincheras, van quedando solos. Eso apresura los tiempos a favor de Assad, porque puede derrotar a los terroristas y puede, mover parte de sus tropas a otras regiones del país. Vamos a ver qué decía Donald Trump con respecto a esto que estamos hablando. A short time ago, I ordered the United States Armed Forces to launch precision strikes on targets associated with the chemical weapons capabilities of Syrian dictator Bashar al-Assad. A combined operation with the armed forces of France and the United Kingdom is now underway. We thank them both. Tonight I want to speak with you about why we have taken this action. 1 year ago, Assad launched a savage chemical weapons attack against his own innocent people. The United States responded with 58 missile strikes that destroyed 20% of the Syrian Air Force. Last Saturday, the Assad regime again deployed chemical weapons
to slaughter innocent civilians, this time in the town of Douma, near the Syrian capital of Damascus. This massacre was a significant escalation in a pattern of chemical weapons use by that very terrible regime. The evil and the despicable attack left mothers and fathers, infants and children thrashing in pain and gasping for air. These are not the actions of a man, they are crimes of a monster instead. Bueno, aquí teníamos un resumen de lo que estamos hablando con Horacio sobre la posición que tienen los países que llevaron a cabo este ataque quirúrgico, como lo llaman, que provocó afortunadamente ningún muerto porque todo el mundo estaba avisado, pero en realidad lo que plantea, lo que comentábamos aquí, la postura de los intereses de las distintas facciones que están en este encontronazo. De cualquier manera, que para rematar por lo menos el tema, hay que agregar de que los bombardeos de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña son ilegales de acuerdo a la ley internacional y al mismo tiempo no guardan cierto grado de proporcionalidad a lo que ocurrió en Siria. Claro, y de hecho recién ahora están informando a sus respectivos parlamentos cuando lo tendrían que haber hecho antes. Hablando de informar a los respectivos parlamentos o a las respectivas personas que están involucradas o familiares, vamos a entrar en el tema del submarino, porque en realidad también es un hecho que ha captado la atención internacional y de hecho distintos países han enviado sus buques y aviones y pertrechos para tratar de dar con él. José Horacio está siguiendo muy de cerca el tema del Ara San Juan y estuviste justamente en la presentación del ministro Awad y quisiéramos saber tu opinión con respecto a las ponencias que se llevaron a cabo. Bueno, yo creo, trato dentro de lo posible de no dar nombres. Ha habido legisladores que fueron a esta audiencia sin preparación alguna o pésimamente asesorados. No supieron preguntar, no supieron repreguntar. Una legisladora usó la palabra de espionaje, o sea, no tiene ni siquiera noción de lo que es el sistema de inteligencia y las leyes de inteligencia, porque si se hace espionaje, este espionaje se tiene que hacer ¿dónde? Bueno, en territorio enemigo. Y estamos hablando de que incluso en el absurdo de que hubiera estado el submarino cerca de las Islas Malvinas, eso no es espionaje, es inteligencia, que dicho sea de paso, de haber ocurrido, algo que no ocurrió, porque yo tengo que creer en la palabra oficial, a menos que sea probado lo contrario, y no caer en especulaciones burdas de cierto periodismo que realmente son execrables, me lleva a la conclusión de que tampoco se violó el Tratado de Madrid. Si yo tengo que atenerme a lo que dijo el ministro de Defensa, que sigo pensando que debe apartarse de sus funciones. Él no conoce las funciones del Ministerio de Defensa, no tiene asesores que conozcan de Defensa Nacional, lamentablemente, y la única persona que tiene cerca suyo, que es la secretaria de Logística, con la mejor de las voluntades, tampoco entiende Defensa Nacional. Entonces, ¿qué me lleva a esto? ¿A qué conclusión me lleva? Bueno, que fue realmente una visita esperada, importante, que a uno lo lleva a la conclusión, a ver, que no se aportó absolutamente nada nuevo, salvo el hecho concreto de que el ministro de Defensa oficialmente, y si fuera mentira sería una cosa grave, afirmó que el buque no estuvo, en Malvinas. Y tampoco estuvo violando, digamos, las posiciones marcadas por el Tratado de Madrid. Es decir, que estaba haciendo sus funciones. ¿Vos te acordás que lo vimos al submarino en Ushuaia? Pero aparte la gente parece, perdón, sí, estuvimos contigo, estaba llegando el submarino a Ushuaia y justamente nosotros hicimos un periplo por el Beagle. Por el Beagle. Pero en una embarcación de la prefectura. Entonces lo que hay que dejar en claro acá, en cuanto a los dichos del ministro, las preguntas de algunos legisladores y también las preguntas y las acusaciones justificadas en muchísimos de los casos de los familiares no tienen respuesta. Es decir, el mismo ministro, yo acudo a sus palabras, dijo: tal pregunta tiene que ser respondida por la jueza, otra pregunta por la jueza. Es decir, de alguna manera pateó al córner de la justicia. Pero tenemos un problema, Manuel, acá. El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, cada uno de estos poderes está desarrollando su propia investigación. No vaya a ser que con las conclusiones ocurra, esto es mucho más magnificado,
que lo sucedido con el fiscal Nisman, donde a posteriori de su muerte aparecieron peritajes encontrados que no permiten determinar de manera fehaciente cuál fue la causa de su muerte. Vos estabas hablando de la poca formación que tienen el personal que está destinado a funciones determinadas. En otra ocasión, un amigo en común esto lo definió como un cromañón militar. Carlos Pisolito. El coronel Carlos Pisolito. Estamos en eso, es decir, tenés un almirante que te dice, yo no estaba informado. ¿Se puede no estar informado siendo el jefe? No, yo creo, vuelvo a reiterar un poco lo que dije ayer acá por Canal 26. Lamentablemente la experiencia, yo soy hijo de un oficial de la Armada y tengo muchos parientes en la Armada Argentina, la mayoría muertos. Tengo un pariente cercano vivo que no lo voy a nombrar. Bueno, lamentablemente los comandantes en jefe de hoy, los jefes de Estado Mayor General de hoy, son militares convertidos en políticos. Son políticos con uniforme. Es decir, ellos están prestando más atención a su permanencia en el cargo, a sumar poder al que ya tienen, a disfrutar de todos los beneficios y no mirar hacia abajo a las necesidades de sus buques, de sus tropas, de su aviación, etcétera, ¿no? Una cuestión, ha habido muchas teorías conspirativas, esto es para ir redondeando el tema, que los ingleses, que los chinos, ¿se va a saber algún día la verdad? Bueno, yo creo una cosa fundamental, la acusación que ha estado difundida en algunos medios de comunicación, yo no doy nombres y no me gusta aludir tampoco a analistas, periodistas, cada uno tiene su posición respetable y tendrán que rendir cuentas no ante la justicia, ante la historia de lo que están diciendo. Porque si están afirmando que el submarino Ara San Juan fue atacado por una nave británica sin ningún tipo de asidero, ¿a qué conclusión me lleva a mí? Me lleva a la conclusión de que alguien está impulsando un enfrentamiento de la Argentina con Gran Bretaña. ¿Queda claro esto? Quedó muy claro. ¿Contundente? Contundente. Entonces, cuidado, acá no hay cargos de traición a la patria, pero hay que hacer una investigación clara de quién está detrás de cada uno de los que opinan, incluyéndome a mí, para que quede todo perfectamente en blanco y negro en esta gran tragedia argentina que estamos enfrentando. Muchísimas gracias, Horacio, por haber estado con nosotros. A ustedes también les agradecemos el habernos sintonizado. Usted siga en Canal 26. Gracias.